Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Cervantes Valareso. Como saben, Cátedra es una pequeña iniciativa para la difusión del derecho constitucional. Hemos tenido ya más de 15 seminarios en línea, siempre con profesionales de primer nivel, y hemos tratado pues una variedad considerable de temas, y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy nos acompaña el profesor doctor Alfonso Herrera de México y nos va a hablar sobre la suspensión de derechos y garantías en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Alfonso Herrera se ha desempeñado como analista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España y también ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de estudio y cuenta de la segunda sala, esto es como un letrado, y también ha trabajado como letrado del tribunal en pleno. Además, ha trabajado también en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario técnico y secretario general de la Presidencia, y actualmente está laborando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que ha sido asesor, también secretario de estudio y cuenta, y ha sido profesor investigador y actualmente jefe de área de la Escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial en México. Entonces, Alfonso cuenta con una experiencia envidiable en el ámbito profesional y además de esto, también cuenta con varias publicaciones en materia de justicia constitucional y también en materia de suspensión de derechos y garantías, que es el tema que va a abordar hoy. Simplemente recuerdo las pautas de los seminarios. Ya saben que el ponente nos acompaña con una exposición de alrededor de 40 minutos y después de esto vamos a tener 20 minutos para las preguntas que ustedes deseen hacerle. Les ruego que utilicen el botón para formular una pregunta por escrito y de ese modo yo se las traslado a él y puede responder la mayor cantidad de cuestionamientos posibles. Muchas gracias, Alfonso, por aceptar mi invitación y gracias por estar dispuesto a compartir tu conocimiento con nosotros. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, Andrés Cervantes, por supuesto, por tu invitación. Es un honor y es un gusto compartir este espacio que se ha generado y que tú has generado para compartir justamente reflexiones respecto a diversos temas de la teoría del derecho, del derecho constitucional, y me siento, por supuesto, muy honrado de poder participar en esta ocasión con un tema que, en efecto, cuando nosotros lo platicamos, creímos que era un tema pertinente y conveniente analizar en un espacio como este y en estos tiempos de contingencia sanitaria en gran parte del mundo y específicamente en lo que es de nuestro interés en el continente, subcontinente latinoamericano, que es el de la suspensión de derechos y garantías a la luz de un instrumento internacional que se ha convertido en un referente, yo diría, primario desde el punto de vista normativo para los ordenamientos constitucionales de nuestro continente, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y quisiera arrancar esta explicación primero partiendo de las correspondientes premisas de la suspensión de derechos. La suspensión de derechos puede ser visto desde el punto de vista de la teoría del constitucionalismo como una anomalía si lo enfrentamos al concepto de normalidad democrática en la que se ancla la idea de la efectividad y operatividad de una constitución. Y sin embargo, la evolución que ha tenido el tema de la suspensión en la teoría del constitucionalismo y diríamos también en la teoría democrática e incluso también desde el punto de vista de la teoría de los derechos, aunque es un segmento del análisis constitucional que más bien se ubica en la dogmática del constitucionalismo, podemos observar, que es una de las tesis que voy a tratar de defender aquí, que la suspensión no necesariamente es una anomalía desde el punto de vista de la rectitud normativa que debe prevalecer o que prevalece en los sistemas democráticos o que persigue establecerse en un sistema democrático,
sino que debe verse como un elemento que forma parte del propio Estado constitucional y democrático de derecho a partir de enfrentar justamente imprevisiones que pueden sucederse en la realidad social o que pueden sucederse en la realidad económica o en la realidad política. Y en ese sentido, la suspensión, siendo un elemento fundamental de estas digamos, bases conceptuales, puede entonces tener una función democrática siempre y cuando haya ciertas preconcepciones, que es a las que me voy a referir en este momento. Partiendo de la contextualización histórica de América Latina, aunque no solamente porque es un elemento del constitucionalismo comparado, por supuesto, del constitucionalismo democrático liberal desde Europa hasta los Estados Unidos, la suspensión se ha concebido por sistemas autoritarios como un instrumento para poder restringir ilegítimamente o incluso romper con las reglas del Estado de Derecho, y esto justamente ha sido lo que ha dado lugar a la evolución necesaria que tiene que haber o que tuvo que haber sucedido con este tema. La única comprensión posible en este momento de evolución de nuestros sistemas democráticos, del estado de excepción que va aparejado con el estado de la emergencia o el estado de urgencia, es que este no puede ser posible sin democracia y sin Estado de Derecho. El estado de excepción no es posible sin Estado de Derecho. Esta es una frase que me gustó mucho, que comentó recientemente Jesús María Casal, que es un reconocido constitucionalista venezolano. La noción jurídica en el sistema interamericano no es ajena a esta concepción democrática de la suspensión. No lo concibe como una cuestión política no justiciable, como se entendía en los inicios del constitucionalismo, y correlativamente se ha convertido, es la única manera en que podemos concebirlo en el sistema interamericano, como una garantía de la propia Constitución y de la propia democracia. Todo sesgo en la práctica o en la implementación de medidas en nombre de un estado de excepción, en nombre de un estado de emergencia, que rompa con estas premisas preconstituidas de erigirlo como una garantía de la Constitución y no al revés, podemos considerarlas desde este punto de vista como una tergiversación del concepto democrático posible, únicamente posible en el sistema interamericano. Hay una relación entonces necesaria y recíproca entre emergencia y suspensión, aunque no es lo mismo. No es necesariamente evidente esta relación, pero sí tenemos que tener en claro que una cuestión es la emergencia, es decir, la situación fáctica que tiene que ser valorada a la hora de implementar un estado de excepción por parte de los poderes políticos, que es a quienes corresponde la dilucidación y la toma de las decisiones en este punto. Y otra cosa es la suspensión. La emergencia es el presupuesto, ¿no? El contexto fáctico a partir del cual el poder político va a poder fundamentar la idea de establecer medidas extraordinarias para enfrentar alguna crisis, algún fenómeno que se convierte en una causa fortuita para la normalidad democrática, y otra es la consecuencia que puede ser o que puede interpretarse en ese sentido. Hay maneras de interpretar cómo hacerlo, que es la suspensión de los derechos y garantías. Lo que quiero decir es que aun cuando hay una relación entre ambos fenómenos, ambos institutos o ambas figuras, deben ser necesariamente entendidas, porque a eso nos llama la comprensión democrática de la suspensión de derechos, de manera separada. Una cosa es, insisto, la emergencia, y otra la consecuencia que puede darse, que es la suspensión, o incluso la manera de implementar, la manera de establecer el ejercicio efectivo de la suspensión, que es como vamos a verlo a continuación. Y en este punto tenemos que tomar en consideración que en el derecho comparado existe una divergencia constitucional en América Latina, tanto en los tipos de emergencia
en las modalidades de excepción, en sus condiciones de ejercicio y operación, en la propia denominación, en los motivos a través de los cuales se puede fundamentar la idea del estado de excepción, quiénes son las autoridades competentes, los límites y los efectos. Y aquí podemos mencionar, solo por mencionar algunas de las denominaciones. En Bolivia, claro que se llama estado de excepción, pero existen otras denominaciones y otras clasificaciones en los alcances, como puede ser el estado de emergencia o el estado de sitio en el Perú. En Venezuela, precisamente, existen 3 modalidades: el estado de alarma, el estado de emergencia económica, que aquí el estado de emergencia en el constitucionalismo venezolano ha sido, por supuesto, todo un tema que ha sido fundamento o parte importante del ejercicio del gobierno del presidente Maduro, como sabemos, y que ha llevado a romper ciertos esquemas de la democracia representativa, al menos tal cual han sido reconocidas en el sistema interamericano. Existe la denominación del estado de conmoción, por ejemplo, y un conjunto entonces de elementos. En Uruguay, por ejemplo, se hace referencia en la Constitución a las medidas prontas de seguridad, que en realidad son ya las representaciones de las acciones que se siguen a la implementación del estado de excepción, etc. La función del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde está reconocida la suspensión de derechos, es entonces el de contribuir a establecer un derecho común y también contribuir al impacto que puede tener la concepción de la suspensión de derechos en los ordenamientos internos o nacionales, tanto en el plano legislativo como en el plano jurisdiccional. En el legislativo, motorizando reformas o transformaciones desde el poder legislativo para acomodar, para ajustar o al menos para inspirarse, orientar la manera en que se conciben los estados de emergencia, los estados de excepción en los ordenamientos nacionales, e incluso a nivel jurisdiccional a través del impacto que puede tener las reglas del artículo 27 en la interpretación judicial que va a tener lugar con estas medidas cuando son, por supuesto, susceptibles de control en los estados de América Latina. La Convención en la Constitución, entonces, juega un papel de orientación, de persuasión, y en ciertos puntos, cuando hay una identificación en el objeto de la suspensión, es decir, que los derechos que se pueden suspender o que se suspenden de hecho en un estado de excepción a nivel interno tienen una convergencia con uno de los compromisos internacionales que los países han suscrito al suscribir, al reconocer y al ratificar la Convención Americana y al reconocer también la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Cuando existe esa convergencia, vamos a ver que la Convención tiene una función incluso de obligatoriedad o de deber institucional de los estados, so pena de que, en caso de que de su incumplimiento, pueden ser sujetos de responsabilidad internacional, incluso valorada a nivel jurisdiccional, como es la que ejerce la Corte Interamericana. En el caso de México, y esto es un ejemplo al que voy a recurrir por razones naturales, dada mi nacionalidad en esta exposición, la reforma del 2011 justamente lo que buscó es ajustar los elementos democráticos establecidos en la Convención de frente a la posibilidad de suspender derechos, y hizo una especie, yo lo pongo aquí como de réplica literal, de los derechos y libertades que no son susceptibles de suspensión, como vamos a ver a continuación. La convergencia del objeto de la suspensión, entonces, nos lleva a entender que no hay de otra en la práctica de la suspensión que motorizar simultáneamente los instrumentos constitucionales y los instrumentos de control que a la par establece la Convención Americana. Ante la emergencia, entonces, existen varias dificultades y varios riesgos en el análisis de la situación fáctica que nos va a llevar a considerar la excepción, que es, en primer lugar, la dificultad de calificar la situación fáctica, y en segundo lugar, la decisión de desencadenar o no desencadenar el procedimiento de emergencia. La dificultad de calificarla porque pertenece al ámbito de la competencia.
generalmente de los poderes políticos el determinar que existe una situación práctica que da pie a una emergencia. En otras palabras, no existe una fuente de decisión distinta al poder político que permita identificar la situación que va a dar base a la excepción o a la emergencia. Y en segundo lugar, a ellas mismas no solamente les pertenece competencialmente la identificación de la situación, sino la decisión de desencadenar el procedimiento. Y estas dos actitudes, estas dos actividades, tanto la identificación de la excepción como la decisión de desencadenar los instrumentos para hacer operativa la excepción, no son a priori controlables por el sistema jurídico. En ese sentido, podemos nosotros establecer que se trata entonces de actividades, de decisiones, de determinaciones que pertenecen al ámbito de cierta discrecionalidad política, generalmente atribuida a los presidentes de nuestras repúblicas y generalmente también valorada por los parlamentos, los congresos de los estados. Las nociones de la suspensión, sin embargo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son diversas y creo que aquí es importante también hacer esta serie de distinciones. Tenemos necesariamente por lo menos que hablar de tres modalidades en que utilizamos la expresión suspensión o suspender, el verbo suspender en el ámbito del sistema interamericano. Y porque así está establecido además en el artículo 27. Una cosa es la suspensión propiamente dicha de los derechos y garantías. Y en este punto tenemos también que identificar que existen dos niveles de suspensión. La suspensión misma de los derechos y la suspensión de las garantías de los derechos, que no es lo mismo. Una cosa es suspender el contenido normativo del derecho o libertad que está garantizado por los ordenamientos a nivel interno, por las constituciones y a nivel internacional por una convención, y otra cosa es pretender la suspensión de los medios, de los instrumentos, de los mecanismos a través de los cuales se van a proteger estos derechos sustantivos. Vamos a ver que la Corte Interamericana ha hecho esta distinción y esto ha impulsado interpretaciones que le permiten o propenden a una amplificación en la idea de las restricciones o limitaciones a las competencias de los estados para acudir a esta determinación. En segundo lugar, tenemos la suspensión por los estados de las obligaciones contraídas, que es otra de las manifestaciones de la suspensión a nivel convencional. No es lo mismo suspender derechos y garantías que suspender las obligaciones, aunque existe una obligación y una relación, correlativa entre una y otra. La suspensión de derechos va necesariamente a llevar a la idea de la suspensión de las obligaciones contraídas, pero necesariamente, o al menos es conveniente desarrollar una distinción para poder establecer las posibilidades de amplificación o de restricción de una y otra, ¿no? Si bien hay una obligación correlativa, el nivel de intensificación de las maneras en que pueden llevarse a cabo la primera de las modalidades de la suspensión no necesariamente va a obligar a los estados a establecer de manera absoluta, pues como vamos a ver, o de manera lo más intensificada posible, la suspensión de los propios derechos y garantías. Puede perfectamente suspender sus obligaciones sin que eso le impida establecer pautas de comprensión y de interpretación y de operación de los derechos y las garantías. En tercer lugar, existe la modalidad de lo que la Convención llama, literalmente, derecho de suspender. Esto, claro que tenemos que atenderlo a partir de la idea de cómo fue concebida la redacción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin que eso técnicamente signifique que los estados ostenten un derecho, ¿no? Es una licencia lexicográfica de la Convención hablar de un derecho de suspensión atribuido a los estados, como vamos a ver ahora en la literalidad del artículo 27, cuando en realidad se refiere a la posibilidad, la potestad que tienen los estados de acudir a la figura de la suspensión.
Por lo tanto, habría que reiterar aquí la idea de que la emergencia y la excepción es la situación, mientras que la suspensión es la consecuencia. ¿Cuál es la redacción del artículo 27? Que justamente habla de la suspensión de garantías, interpretación y aplicación. Primero nos da los supuestos que desencadenan la posibilidad de suspender y habla directamente de una guerra, de un peligro público o de otra emergencia. Y luego, estas situaciones fortuitas tienen que tener una cierta funcionalidad que afecten a un estado de cosas institucional. Lo que dice la Convención es que esta situación de guerra, peligro público o emergencia amenace la independencia o la seguridad del Estado parte. Y aquí ya podríamos poner en duda o en debate al menos o en discusión si una contingencia sanitaria de las intensidades de una pandemia mundial caben o no dentro de la idea de que provee el artículo 27 relacionado con la suspensión de garantías. Si atendemos a la idea de que la pandemia es claramente desde el punto de vista epidemiológico, médico o incluso biológico un peligro público, y esto está amenazando la seguridad del Estado, considerando la seguridad del Estado desde el punto de vista flexible y laxo, como formando parte de esta seguridad el propio bienestar de salubridad o sanitario de su población, podríamos considerar que en efecto una interpretación adecuada de la Convención en orden a establecer y reconocer los controles que tienen que ejercerse en un estado de esta naturaleza, podría caber la idea de que en efecto el artículo 27 está dando cobertura a las posibilidades de una situación pandémica como lo que estamos viviendo actualmente. No quiero con esto decir que los redactores, los padres fundadores de una convención como esta hayan pensado en pandemias globales a la hora en que se redactó el artículo 27, pero que a la luz de una metodología interpretativa evolutiva como es la que frecuente y consistentemente se utiliza en la jurisprudencia interamericana, enfrentándolo al texto que actualmente tenemos para regir las situaciones de urgencia, me parecería a mí que no, habría poca duda en establecer que el peligro público al que se refiere el párrafo primero del artículo 27 da cobertura a situaciones pandémicas globales como la que estamos viviendo actualmente. Es decir, se otorga, se establece el precio a pagar por, a cambio de la mercancía, entre comillas, de poder implementar una suspensión de derechos a la luz de la Convención Americana. ¿Qué va a ocurrir cuando exista esta premisa? Bueno, se podrán adoptar disposiciones siempre y cuando existan identificadas las medidas, una identificación precisa de las medidas y exista también una identificación precisa del tiempo, estrictamente limitado a la exigencia de la situación. Vean cómo aquí también la norma convencional se va a distanciar de la realidad y de la potencialidad que tiene y la dinámica que tiene una realidad. Una situación pandémica difícilmente nos da la oportunidad de establecer un tiempo estrictamente identificable para poder establecer una medida restrictiva de derechos. Por lo tanto, la interpretación que me parece a mí posible a partir de la idea de implementar una suspensión a la luz del sistema interamericano es necesariamente el establecer plazos identificables y prorrogables en el tiempo que permitan una valoración frecuente y una valoración sistémica de las medidas implementadas a la luz de una suspensión como la que exige el artículo 27. Pueden suspender, aquí viene la segunda concepción de la suspensión de la que hablaba antes, las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y siempre y cuando no incurran en lo que la Convención enfatiza de manera muy clara en la última parte del párrafo primero del artículo 27, que es la no discriminación de estas medidas en función de las llamadas cláusulas sospechosas, que podemos denominarlas así, cláusulas especiales de no discriminación, como es la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o el origen social. Se busca entonces la implementación de medidas que no trastoquen una igualdad sustantiva de nuestras sociedades democráticas.
También se establece en el párrafo 2 un conjunto de derechos que podemos identificar como lo hace la Convención, por cierto, Europea de Derechos Humanos, como inderogables, que en nuestro caso serían derechos o libertades insuspendibles y que nos aproximan un poco a aquella idea de los derechos intocables o básicos, fundantes, nucleares, a lo que Ferrajoli, digamos, se aproximaría a la idea ferrajoliana de la esfera de lo indecidible, en donde, si bien la funcionalidad que tiene la esfera de lo indecidible sirve para precisamente contraer las posibilidades de reforma a los máximos ordenamientos constitucionales, aquí podríamos concebirlo como aquellas restricciones que impiden que los estados puedan implementar medidas suspensivas frente a este conjunto de derechos. Veamos, por ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, que sin duda tiene una regambre histórica fundamental para nuestro continente, la libertad de conciencia y religión, que por cierto el artículo 12 es una adición, un agregado, si lo analizamos comparativamente a la Convención Europea, porque la Convención Europea no lo establece como un derecho insuspendible o inderogable, como tampoco establece, por ejemplo, la protección de la familia, el derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y finalmente las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos, que es justamente la segunda parte de los segmentos que mencionaba hace un momento de las posibilidades de suspensión. Y en el párrafo tercero se establece este denominado derecho de suspensión de los estados y establece cuál debe ser la consecuencia instrumental al respecto. Debe informar inmediatamente a los demás estados parte por conducto de la Secretaría General de la OEA y también debe notificarse claramente las disposiciones cuya aplicación se haya suspendido, los motivos, etc. Vean cómo la Constitución mexicana, en el ejemplo que estoy poniendo alrededor de esta exposición, lo que hizo el Poder Reformador de la Constitución el 10 de junio de 2011 fue prácticamente replicar literalmente el conjunto de los derechos y libertades insuspendibles. Pero además agregó algo al que me voy a referir a continuación también, una modalidad de suspensión que no es técnicamente al menos comprensible desde el punto de vista de la Convención, porque son cuestiones muy diferentes, como es la restricción de derechos en un contexto de suspensión, lo cual suena un poco extraño y es lo que a continuación voy a abordar. Los casos supuestos, dijimos entonces, están sujetos a una interpretación. Hay derechos susceptibles de suspensión, lo que quiere decir que no todos son suspendibles, lo que quiere decir también que hay una necesaria, digamos, un necesario deber de los tribunales si esto se hace, se judicializa alguna cuestión que tenga que ver con las medidas suspensivas de escrutinio estricto, y establecer claramente que la suspensión no es restricción o limitación. Hay una diferencia de grado en la intensidad y algo en lo que me parece a mí muy relevante, la idea de refuerzo argumentativo para la normalidad democrática de los derechos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Corte Interamericana, además de que ha interpretado en su jurisprudencia cómo funcionan las medidas suspensivas frente a los derechos inderogables, cuando en efecto se ha llevado a cabo un estado de excepción en los países que forman parte de su competencia contenciosa, que han reconocido la competencia contenciosa, también ha utilizado la Corte Interamericana, al menos en México, esto no es una vertiente que no se ha acudido a él con frecuencia en las sentencias constitucionales, para poder fortalecer argumentativamente la protección especial que merecen los derechos insuspendibles. En otras palabras, si los ciertos derechos son insuspendibles a la luz del artículo 27, como acabamos de ver, y esto es así en un estado de suspensión de derechos, la Corte Interamericana nos ha dicho que con mucha menos razón estos derechos insuspendibles pueden ser susceptibles de suspensión o de restricción, incluso limitación específica en la normalidad democrática. Con lo cual nos refuerza la tesis de que en efecto la identificación de las libertades y derechos insuspendibles tienen un papel en la normalidad democrática. Estoy pensando en los derechos políticos. Si los derechos políticos son insuspendibles en estado de excepción, mucho menos pueden ser suspendidos en un estado de normalidad democrática. Y esto no querría decir, por supuesto, que jamás, nunca podrán restringirse o limitarse legítimamente. Lo que quiere decir es que las pautas de ejecución de las restricciones
y las pautas de implementación o de interpretación jurisdiccional de las limitaciones deben ser especialmente intensas frente a estos derechos insuspendibles. La Corte Interamericana acude mucho a esta explicación para reforzar argumentativamente la idea de protección básica de estos derechos. La variabilidad terminológica nos va a llevar a confusiones en los países. Vuelvo al caso de México. En México, sin embargo, tenemos una figura que se llama suspensión de derechos políticos en nuestro artículo 38 constitucional. Esto no quiere decir, no podría querer decir, a la luz de la Convención, que hablamos de la misma suspensión que se tiene en el artículo 27. Es decir, técnicamente, la palabra suspensión de derechos, suspensión aplicada a derechos políticos en el artículo 38 mexicano, no podría corresponder a la suspensión de derechos políticos a la luz del artículo 27. Tenemos que hacer estas necesarias equivalencias terminológicas siempre cuando hacemos ejercicio de la aplicación de estas normas y poder determinar cuál es la correcta dimensión, correcta desde el punto de vista de cuál es la vocación de corrección que tendría la figura frente a la Convención Americana. Y luego, como acabamos de ver, la propia Constitución de México habla de posibilidades de restricción en suspensión, lo cual es una tautología normativa innecesaria porque la suspensión conllevaría la idea de restricción y limitaciones, cuando, como hemos visto aquí, el Poder Reformador de México ha confundido esta terminología y nos ha dicho en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse. Cuando, insisto, la restricción está destinada técnicamente para ser utilizada, para ser usada, implementada, ejecutada en normalidad democrática, y la propia suspensión conlleva la idea de restricción a un nivel de intensidad que permita hacer frente a un caso fortuito. No podríamos abordar el tema de la suspensión sin hablar de los límites. La Convención Americana utiliza una literalidad más ambiciosa, más precisa que el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto puede explicarse probablemente a la luz de los tiempos en los que tuvieron lugar tan distantes en el tiempo, más bien, de la configuración de la Convención Europea, que dio después base a la configuración de la Convención Americana. Es más enfática en los límites temporales y en la prohibición de la discriminación. Agrega, como dije hace un rato, los ciertos derechos insuspendibles y agrega derechos no positivizados como tales en el Convenio Europeo. En la propia jurisprudencia interamericana también se han desarrollado las limitaciones a la suspensión. Por ejemplo, una de las primeras oportunidades que tuvo la Corte Interamericana, esto lo ha hecho fundamentalmente en opiniones consultivas, fue la 3 de 83, relacionada con restricciones a la pena de muerte. Lo que nos dijo ahí la Corte Interamericana es que estas reservas no pueden, las reservas que se pudiesen fundar por parte de los estados frente a la Convención, no pueden ser incompatibles con el objeto y el fin del tratado, que finalmente es justo la protección y la garantía de los derechos y libertades a los que se comprometieron los estados. No podría yo, como estado, reservarme alguna competencia y que esto finalmente pueda decaer, por ejemplo, en el no reconocimiento de la imposibilidad de suspender el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser necesariamente las reservas orientadas en un sentido que permita la operatividad del objeto y el fin del tratado, y que esto, por cierto, no es nada más de la Convención Americana, sino que viene de los propios, del propio convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. No pueden formularse tampoco frente a derechos inderogables, lo cual confirma la tesis de la protección nuclear que el artículo 27 provee a los derechos convencionales y la especial protección de derechos insuspendibles en tiempos de normalidad a la que hice referencia hace un momento. Ha hecho énfasis especialmente la Corte Interamericana en las garantías judiciales indispensables, en dos opiniones consultivas también de finales de los 80, lo cual, por cierto, también revela que la Corte Interamericana es consciente en el momento en que imprime sus primeras interpretaciones a la Convención de la necesidad para Latinoamérica de establecer pautas de comprensión, estándares de comprensión desde el inicio de la historia jurisprudencial interamericana respecto a lo que puede ocurrir con la suspensión de derechos, claro, la sensibilidad con
esta relación que hubo de gobiernos autoritarios con la implementación de medidas de excepción era fundamental en la convicción de la Corte cuando piensa en estas dos opiniones consultivas, en la 8 de 87 y en la 9 de 87, en donde básicamente lo que dice la Corte Interamericana es que la suspensión del habeas corpus como mecanismo de tutela de la vida, de tutela contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la suspensión de esta figura, de avalarla, de autorizarla a la convención, aun cuando literalmente no es así en la redacción del artículo 27.2, como hemos visto, sería, sin embargo, tanto como suspender los propios derechos inderogables. Si es un derecho inderogable la vida, si es un derecho inderogable padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes o prácticas de tortura, no podría yo avalar una interpretación que permitiera, sin embargo, suspender el instrumento de protección a estos derechos básicos. Aquí cobra mucha vigencia lo que en el derecho anglosajón se concibe como esta máxima que reza que there is no right without a remedy. No puede haber nunca un derecho sin su correspondiente remedio. Erradicar el remedio del ordenamiento jurídico implica la erradicación misma del derecho sustantivo. Por lo tanto, hace suya esta aproximación teórica la propia Corte Interamericana y en esta opinión consultiva obstaculiza para los estados la posibilidad de suspender instrumentos de protección. Por lo tanto, la Convención Americana prohíbe la suspensión tanto de libertades como derechos que hemos mencionado, pero como sabemos, la Corte Interamericana también ha ido más allá, porque lo que nos ha dicho en varios casos, por ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo contra el Perú, o lo ha hecho también en otros casos, como es justamente un caso contra el Ecuador, que es el caso de Zambrano Vélez y otros contra el Ecuador, o en el caso Neira Alegría y otros contra el Ecuador, tampoco debe propiciarse por los estados la ineficacia de facto de los instrumentos de protección. La ineficacia de facto de los instrumentos de protección provoca, aunque no se haya hecho explícitamente, que se generen violaciones al artículo 27.2 de la Convención. Y para concluir, me quedan ya pocos minutos, me gustaría que a partir de estas ideas podamos enmarcar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el Estado mexicano con el enfrentamiento que hemos tenido, esta batalla que hemos tenido con la emergencia pandémica y de frente a la Constitución. Y la pregunta que debemos formularnos es aquí una pregunta obligada, no solamente para México, sino para nuestros ordenamientos democráticos, es si algo puede hacer una Constitución en la batalla frente a una emergencia pandémica como esta. A este minuto, en nuestro país, como saben todos ustedes probablemente, tenemos unas cifras demoledoras de esta crisis. Tenemos 261,750 personas contagiadas, lo cual convierte a México en el 6º país del mundo en afectaciones por contagio o por infecciones que da lugar a la enfermedad del coronavirus. Tenemos al día de ayer 31,119 personas fallecidas. ¿Qué puede hacer una constitución? ¿Qué puede hacer una constitución convencionalizada frente a un fenómeno tan letal y tan atroz como es una crisis como esta? Y la tesis que a mí me gustaría defender en esta última parte es que el derecho sí tiene algo que hacer frente a la contingencia sanitaria. Por un lado. Por otro lado, que las normas jurídicas, desde ningún punto de vista, podrían considerarse como instrumentos suficientes, como, digamos, premisas suficientes para abatir un problema tan profundo y tan desconocido, tan científicamente difuso como lo puede ser una pandemia para un Estado. El derecho no puede, en definitiva, ser el factor determinante del fracaso o el éxito que podamos tener para salvar vidas o para evitar contagios de un fenómeno como este. Eso es una segunda parte de la premisa, me parece a mí, insoslayable. No podemos
poner, digamos, en el centro de la batalla de una crisis sanitaria solamente al ordenamiento constitucional. Eso es evidente, ¿no? Creo que debemos ser conscientes de esa limitación que puede tener el ordenamiento jurídico. Y sin embargo, sí creo que hay maneras de enfrentarse a la interpretación de los instrumentos jurídicos precisamente para apoyar o precisamente, lamentablemente, para obstaculizar esta batalla, ¿no? Y aquí lo que digo es que hay una peor forma que el uso de la emergencia constitucional. Si consideramos a la emergencia o a la excepción constitucional como una anomalía, ¿no? Que es una concepción que descarté desde el principio, pero que puede estar en el imaginario social, que un estado de excepción nos puede llevar a otras formas de abuso o facilitar abuso del poder frente a las restricciones, hay otra peor forma de concebir la emergencia constitucional que esta, que es el no uso o la no utilización de los instrumentos que provee el ordenamiento constitucional para hacer frente a una emergencia como esta, y por otro lado, la deslegitimación para evitar su exigencia democrática. ¿Qué quiero decir con eso? La utilización discursiva o retórica de que el estado de excepción nos va a llevar a un estado de atrocidad para las propias libertades y los derechos, o un estado de coerción o de militarización o de vigilancia policial irremediable, que fue un discurso que se utilizó y que se viene utilizando en el país, ¿no? El hecho de demeritar la legitimidad democrática de la excepción por transmitir retóricamente la idea de que se va a militarizar el combate a una pandemia. En el caso de México, y con eso voy a concluir, había dos posibilidades de respuesta constitucional a la crisis: utilizar el artículo 29 que mencioné, que fue una posibilidad que se descartó, y que sin embargo se hubiese utilizado como un lazo comunicante con el artículo 27 de la Convención, y otra posibilidad era utilizar, como finalmente se hizo, la base constitucional de un artículo inserto en el Poder Legislativo que da lugar a una autoridad sanitaria específica, que es el Consejo de Salubridad General, que es finalmente un consejo que tiene una integración plural de la administración pública entre autoridades sanitarias y autoridades de la administración pública federal para la toma de decisiones inmediatas con la emisión de acuerdos sanitarios, de acuerdos en temas económicos, de acuerdos en temas de ejercicios de restricción de libertades comerciales, laborales o de otro tipo, que fue, insisto, finalmente la propuesta que se implementó en México. Sin embargo, al excluir la aplicación del artículo 29, se excluyó también, desde mi punto de vista, el lazo comunicante que de manera institucional se establece entre la Constitución con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no solamente, sino también con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene otras reglas análogas a las que se establecen en la Convención Americana, e incluso con otros estándares internacionales que se han dispuesto en el derecho internacional humanitario. Además de eso, se excluye a través del no uso del artículo 29 el equilibrio de poderes. Lo que se establece en la Constitución mexicana es que la valoración pertenece al presidente de la República, pero la validación o convalidación de las medidas iniciales y sucesivas del estado de excepción pertenece al Congreso Federal. Claro, con esta inactivación del artículo 29, lo que ocurrió es un espacio de letargo y de ausencia institucional del Congreso, que no ha tenido ningún papel relevante o trascendente en las medidas a tomar en México, y que se ha dejado, esto ha fortalecido, por supuesto, la construcción discrecional de las medidas a través de fuentes distintas a la ley, que es otra de las problemáticas que se ocasionan con la inhabilitación del artículo 29. Lo que quiere el artículo 29 es que el Parlamento, el Poder Legislativo, se haga copartícipe y corresponsable de la toma de decisiones frente a una pandemia. Esto no ocurre en México por eso. Y también se excluye el control ex oficio de constitucionalidad del decreto presidencial de excepción, ¿no? Al no habilitarse el artículo 29, no participa de manera inmediata, de manera oficiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como está establecido en el artículo 29. Al contrario, Censo, que quiero decir que si se hubiese implementado el artículo 29, hubiera habido una participación de ambas cámaras del Congreso, un debate legislativo en torno a las medidas, pero también un control jurisdiccional de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte, lo cual no ocurrió en todo este tiempo que hemos estado en esta situación de emergencia.
La omisión legislativa tampoco tiene un papel relevante aquí. La ley reglamentaria del artículo 29 no ha tenido lugar en 11 años en México. Voy concluyendo ya con esto. Y sin embargo, claro que tendríamos que acudir al principio de eficacia directa de la Constitución. Me parece a mí, para finalizar, que hay una propuesta posible de interpretación constitucional y convencionalmente adecuada de la emergencia sanitaria, en el sentido de que no todo estado de excepción y determinación de urgencia debería llevarnos a la idea de que el Estado implementará medidas coercitivas, necesariamente policiales, militarizantes de las limitaciones a los derechos, sino que debe formar parte de la construcción de la respuesta institucional para, digamos, cultivar una conciencia social respecto a la trascendencia, a la importancia, a la profundidad de la letalidad que tiene una pandemia como esta, lo cual no ocurrió, insisto, en México de esa manera. Voy concluyendo, me he pasado algunos minutos, pido disculpas por eso, pero creí necesario que tuviéramos esta otra visión también de lo que ha ocurrido por no, digamos, precisamente implementar el estado de excepción o el estado de urgencia sanitaria en México. Muchas gracias, Andrés. Estoy entonces a su disposición para posibles participaciones, preguntas, comentarios, observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Si podrías, por favor, dejar de compartir la pantalla para seguir conversando. Ahí te sale una opción que dice Click here to hide. A ver. Permítanme, lo practicamos antes, pero no estoy teniendo éxito. Dejar de compartir, perfecto. Perfecto. Tenemos algunas preguntas. Aparezco yo ahora en la cámara. Simplemente quería, antes de dar paso a las preguntas, agradecerte porque ha sido una exposición supremamente clara, supremamente interesante, y sin perjuicio de que vaya leyendo las preguntas, pues iré haciendo algún comentario, ¿no? Comenzamos con la primera. Nos pregunta Manuel, si podrías enfatizar, aunque ya lo hiciste, un poco más entre esta distinción entre limitar y suspender un derecho. Y agregaría yo, la Convención Americana tiene regulaciones sobre las limitaciones que son admisibles por los estados, por ejemplo, en materia de libertad de expresión. ¿Cómo podríamos diferenciar esas estipulaciones de la Convención Americana del régimen de limitación y de suspensión en casos de emergencia? Por supuesto, como sabemos, las normas que establecen los derechos a nivel constitucional o a nivel convencional están construidas de tal manera que implícitamente conlleva normativamente equilibrios en el ejercicio de los derechos. Frecuentemente se habla de un postulado que nos dice que no todos los derechos no son absolutos. Desde ese punto de vista, bueno, habría que hacer diferentes matizaciones. Hay ciertos derechos que se aproximan a el carácter absoluto en la medida en que no podrían admitir, es un grupo muy pequeño de libertades y derechos que hemos alcanzado en la evolución civilizatoria y democrática, que podemos identificar como absolutos. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de la tortura, o podemos pensar en la posibilidad de que una persona se le prive del debido proceso para enfrentar una causa en su contra o una sanción del Estado, etcétera. Pero podemos pensar que ahí están ubicados en estos ejemplos que son, insisto, mínimos, que hay una absolutez, si se puede usar esa palabra, en el ejercicio de los derechos. Todos los demás están abiertos a la restricción, a la delimitación de su ejercicio y a la delimitación de su goce. La diferencia está, esto lo está establecido en cada una de las disposiciones que reconocen estos derechos y libertades. Y lo hace en la normalidad democrática, en la normalidad constitucional. En el Estado normal de derecho,
tenemos siempre la posibilidad de restricción a la luz de disposiciones jurídicas establecidas en la Constitución y en la Convención. La diferencia con la suspensión está en la intensidad de la carga limitativa que puede tener un derecho de libertad, que admite un grado de inserción del Estado mucho mayor para poder hacer frente a la causa fortuita o a la crisis que se está enfrentando. La diferencia entonces está en el grado de intensidad de acuerdo con la premisa de las condiciones en las que nos encontremos institucionalmente en un determinado país. Para resumir, las restricciones o limitaciones tienen lugar en una normalidad democrática. Claro que se van definiendo con la actuación de la autoridad, con la posibilidad de que el Poder Judicial intervenga y que determine a través de sus resoluciones estas restricciones. Y en cambio, las medidas suspensivas lo que hacen o permiten es dejar de reconocer temporal o provisionalmente el goce y ejercicio de los derechos con las condiciones que acabamos de ver. Por lo tanto, la intensificación de la suspensión es mayor que la que puede tener una mera restricción que, insisto, solamente podría tener lugar en un estado de normalidad, que es el que, por supuesto, caracterizarían los estados democráticos de derecho. Permanecer en un estado de cosas en donde no estamos enfrentando todo el tiempo crisis de calamidad, crisis de guerra, crisis de invasiones, que fueron los primeros supuestos que dieron lugar en la teorización de la excepción, pensemos en Schmitt, para este tipo de cuestiones. Justamente sobre eso quería hacer un comentario. Gracias por traer a colación lo de Schmitt. Si nosotros tenemos en cuenta de la revolución constitucional que se da luego de la Segunda Guerra Mundial, 1945, comienzan, digamos, todos los países europeos a tomar nuevas constituciones y a su vez esto influye en las constituciones latinoamericanas, ¿no? Y quizás es por eso que el estado de excepción, tanto en Europa como en América Latina, sigue una lógica belicista, o sea, siempre está pensando en la idea de guerra y las medidas que permiten las constituciones suelen estar pensadas para la guerra, qué sé yo, disponer de presupuestos, llamar al servicio activo a los ciudadanos al servicio militar, etcétera. Pero me parece que el estado de excepción o los constituyentes y en general el derecho internacional nunca se preocupó por el estado de excepción para las pandemias. Y quisiera saber un poco tu impresión sobre el tema. Creo que es correcto. Es decir, no necesariamente se pensó en pandemias mundiales o en afectaciones epidemiológicas que ponieran en entredicho la supervivencia humana, vamos a decirlo así, ¿no? Pero creería yo que tampoco se descartó la calamidad pública. De hecho, algunas constituciones, nuestra constitución, por ejemplo, habla de peligro para la sociedad. No necesariamente se descartó, sin que eso quiera decir, y aquí es la conclusión que traería, que los instrumentos con los que actualmente contamos en las democracias occidentales, en las democracias consolidadas del Estado Democrático de Derecho, hayan estado preparadas para eso, ¿no? De hecho, ha habido mucha literatura recientemente en donde se analiza este tema. Recientemente en el blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional se publicó un artículo analizando si la ley fundamental de Bonn, que es una ley fundamental, que es, como sabemos, la Constitución alemana, de las más prototípicas de las democracias liberales y sociales actualmente, estaba o no preparada para enfrentar una batalla pandémica como la que tuvo Alemania y sigue viviendo Europa, ¿no? Y la respuesta que daba se da en el artículo, que recomiendo mucho, es una de las últimas entradas, las entradas de abril, marzo de este blog, era que en efecto esta constitución no estaba preparada, a pesar de que abrevaba de ya un tiempo la ventaja que tuvo la ley fundamental de Bonn en su emisión después justamente de la Segunda Guerra Mundial, y esta imprevisión es evidente, ¿no? Por lo tanto, una constitución como la mexicana, en donde pues, tenemos todavía más años atrás en su configuración, nada menos 100 años, y que en efecto tuvo una modificación reciente para estos temas, no podríamos considerar que estuviese tampoco configurada para enfrentar este tema. Y sin embargo, para dar
finalmente respuesta a la pregunta, yo sí diría que las posibilidades de la teoría de la interpretación constitucional están, desde mi punto de vista, sí al servicio de una posible interpretación conforme de la Constitución para enfrentar una contingencia sanitaria. Y ahí yo creería que, en efecto, no desconociendo nuestra historia de América Latina, en donde el carácter bélico, coercitivo, policial, militarizante, traumático para nuestras sociedades, nos lleva a ver con cierto recelo la posibilidad. Yo creería que actualmente esta contingencia nos va a llevar a una reflexión en el sentido de que si no establecer condiciones específicas para enfrentar contingencias pandémicas, al menos sí enfrentarlo bajo la perspectiva discursiva del constitucionalismo. Es decir, que las autoridades utilicen, el Estado utilice estos instrumentos para ayudarle a cultivar una concientización social respecto al impacto tan profundo que tiene una pandemia que ha dejado tantas muertes lamentablemente en nuestro continente, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea que la Constitución es posible interpretarla en ese sentido. Te agradezco mucho la respuesta. Otra pregunta que va bastante en línea con lo que venimos comentando, la hace José Luis Evaristo y pregunta si consideras prudente tener una ley secundaria que regule la suspensión de los derechos en situaciones específicas como la pandemia conforme al artículo 29 de la Constitución mexicana. Y esto lo hilo con un comentario mío. Giorgio Agamben ha escrito sobre el peligro de una emergencia permanente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ok, es justificado un estado de excepción al momento en el que surgió la pandemia, pero dentro de ese primer marco de excepción, el Estado tiene que colaborar para, desde mi punto de vista, hacer lo que José Luis sugiere, tener una legislación de mediano y largo plazo que nos sirva para estas situaciones a futuro. Pongo el ejemplo de Ecuador porque me preocupa un poco. En Ecuador ya hubo un primer estado de excepción, se agotó el tiempo constitucional y ahora se ha dictado uno nuevo. Y esto, por ejemplo, está poniendo en jaque la realización de elecciones en febrero del 2021. Es decir, no estamos muy seguros de si van a existir condiciones o no para celebrar elecciones. Entonces, ese es mi principal temor, utilizar la pandemia para estar en un permanente estado de excepción. Sin duda, yo creo que como cualquier disposición constitucional o sistema o subsistema constitucional, no solamente es posible, sino que además es loable la participación, algunas veces exigible, porque así lo ordena la propia Constitución en algunos aspectos, como es, por ejemplo, el llamamiento a legislar o la reserva de ley, que los legislativos participen en la configuración de un marco jurídico para enfrentar este tipo de fenómenos, ¿no? En el caso de México, respondiendo a la pregunta, yo creería que a partir de esta experiencia sería como muy connatural que el legislador federal, al emitir esta ley que tiene en falta durante tanto tiempo, incluyera un capítulo en donde llegara a ciertos consensos democráticos de las maneras en que debe enfrentarse una contingencia sanitaria. Es decir, esta interpretación conforme que planteé puede tener una traducción legislativa y, en efecto, plantearse, claro, ¿qué es lo que implicaría desde mi punto de vista un capítulo como este? Atender necesariamente las voces científicas, las voces de los equipos sanitarios, de los equipos especializados en el enfrentamiento de este tipo de pandemias y tomar en cuenta ese sustrato científico para configurar normas que nos permitan al menos establecer una hoja de ruta respecto a lo que debe ocurrir cuando los gobiernos vuelvan, lamentablemente, porque no podemos nunca cerrar esa posibilidad de enfrentarse a este tipo de fenómenos. Respecto a tu adición, Andrés, sí, en efecto, claro que siempre existe ese riesgo, ¿no? El riesgo de valorar, platicábamos recientemente con la jueza Salazar de la Corte Constitucional de Ecuador y nos platicaba justamente
todo el conjunto de resoluciones que han sido impugnadas y la participación activa que ha tenido la Corte Constitucional en el Ecuador para analizar justamente la extensión de las atribuciones y de los poderes que está ejerciendo el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Yo creo que en nuestros sistemas democráticos no tenemos lamentablemente mejores fórmulas para enfrentar las posibilidades de exacerbación del poder político que el equilibrio del poder a través de los controles jurisdiccionales, ¿no? Creo que la Corte Constitucional de Ecuador, sin embargo, está ejerciendo un muy buen papel porque además está implementando, no sé si a través justamente de, digamos, de buenas prácticas, o si esté en efecto legislado, una apertura, una especie de dialéctica, un diálogo con ciertos sectores de la sociedad para escuchar justamente de viva voz y de manera directa, ¿no? Cuáles son las afectaciones que en el día a día y a pie, digamos, de calle se está viviendo respecto a la contingencia. Y que esto abreva al conocimiento científico que debe tener en cuenta un tribunal para enfrentar, para controlar, para aquilatar las medidas que están siendo adoptadas por el gobierno. Entonces, la única manera que yo observo en los sistemas democráticos para poder evitar esta extralimitación en el ejercicio del poder de excepción, cuando tenemos una necesidad todavía viviente del riesgo y de la letalidad, es a través de los controles. No se me ocurre otra manera. La verdad es que tenemos justamente construidas nuestras justicias constitucionales en el sentido de precisamente hacerle frente a la exacerbación del poder político, y aquí sí la necesidad es que se tenga una base acreditativa, una base científica suficiente que pueda valorarse y que pueda, digamos, dar base a las soluciones y decisiones que se enfrenten a los que se enfrenten estas medidas. Muy bien. Una pregunta un poquito más directa. ¿Cuál es el tiempo máximo de vigencia de la suspensión de derechos en México si se decreta un estado de excepción? Esta pregunta la formula Andrés López. No existe en la Constitución un plazo. Se confía en que precisamente por el carácter fortuito de la crisis que se está enfrentando, es necesario dejar una cierta discrecionalidad en la fijación del tiempo. Lo que se dice es que debe determinarse estrictamente un plazo, ¿no? Claro que ahí creo que casuísticamente es necesario que se realice este ejercicio, porque precisamente solamente se puede definir a la luz de la valoración de las necesidades fácticas que se tengan enfrente. No es lo mismo enfrentar una pandemia, ¿no?, que enfrentar un tema que tenga que ver con una participación de un país en un conflicto bélico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la norma constitucional mexicana no establece, como tampoco se establece, por cierto, a nivel de la convención, ¿no? Creo que es un tema que tendría que resolverse necesariamente en una relación de proporcionalidad entre la medida que se adopta y la posible, digamos, medición del impacto que pueda tener en la crisis. Excelente. En relación a lo que habías comentado de la Corte Constitucional de Ecuador y de Ecuador en general, es muy interesante. Yo ahora estoy trabajando justamente sobre los estados de excepción en América Latina, y comentar que hay una diversidad, ya Alfonso lo mencionaba, una diversidad de tipologías en cuanto a los escenarios de excepción, y además hay una variedad muy rica entre las constituciones de distintos países. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, señala claramente que el tiempo máximo de vigencia de un estado de excepción es de 60 días y una prórroga. Me parece a mí muy interesante saber que México no tiene, pues, este límite temporal. Y de otro lado, lo que mencionabas, la Corte Constitucional de Ecuador lo que está haciendo ha expandido su propia competencia, porque tiene la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad del dictamen de estado de excepción, y ha extendido su competencia y ha creado algo así como lo que hace la Corte Interamericana, una fase de supervisión de cumplimiento de dictamen. Y de esa forma, digamos, sigue paso a paso si el gobierno ha implementado o no los criterios que la Corte
ha señalado que tienen que seguirse en el dictamen, pero en todo caso yo sería más cauto y valoraría todo esto después para ver si efectivamente el gobierno ha hecho caso y si la Corte tiene algún medio para forzar al gobierno también a cumplir con sus previsiones. Termino con una última pregunta, esta sí es mía. ¿Qué derechos sí se pueden suspender telegráficamente y qué derechos no se pueden suspender en estado de excepción de acuerdo a la Convención Americana? Porque el artículo 27 nos habla de derechos que no se pueden suspender ni sus garantías. Quisiera ahora que me hables del otro lado, de cuáles sí se pueden. En principio, un ejercicio de exclusión nos diría que todos los demás derechos de la Convención son susceptibles de suspensión. Claro, teniendo, digamos, esta regla en cuenta, pues estamos ante la posibilidad de que los estados puedan suspender, por supuesto, la movilidad, la libertad de tránsito, que puedan suspender medidas que tengan que ver con cuestiones del ejercicio del derecho al trabajo, cuestiones que tengan que ver con actividades económicas. Podrían definir, por ejemplo, las actividades no esenciales en el sentido de que no violenten ciertas pautas que tengan que ver con los derechos insuspendibles. Hay una especie como de regla de exclusión, ¿no? Claro que esto no implica que los estados puedan simple y sencillamente establecer cualquier medida de suspensión. Creo que la pregunta más relevante está en qué pueden hacer con esa suspensión, ¿no? Y ahí sí hay ciertas cuestiones que tenían que verse casuísticamente, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad puede ser, no es de los suspendibles, puede ser y en qué medida, sin embargo, restringido por los estados en una cuestión que tiene que ver con la crisis sanitaria. Diríamos, tendría que haber otro criterio de razonabilidad y de proporcionalidad de no discriminación también frente a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Si nada tiene que ver la propiedad privada frente a las medidas que son necesarias para enfrentar la pandemia, pues ahí podríamos decir, ni siquiera la restricción sería válida, ¿no? No solamente no sería nada más posible observar que en efecto lo puede hacer, el Estado podría determinarlo, podría delimitarlo, sino de qué manera lo estás haciendo y para qué sirve la limitación para enfrentar el problema de crisis sanitaria. Y eso, por ejemplo, sí en México se dio un espacio temporal importante de análisis del estado de excepción cuando México optó por entrar a la Segunda Guerra Mundial y el gobierno empezó a implementar un conjunto de medidas que en efecto no tenían nada que ver con la entrada de México en un conflicto bélico de estas proporciones. Sin embargo, aunque fueran de estas proporciones, se determinó por los jueces en muchos de estos casos que en efecto no habría legitimidad por parte del Estado de restringir, aunque tuviesen, por supuesto, abierta la posibilidad de ejercer coercitivamente estas medidas. Por lo tanto, sí, debe haber una valoración, me parece a mí, casuística de, aunque esté abierta la posibilidad del Estado para suspender, de analizar caso por caso si en efecto hay estas relaciones de proporcionalidad, razonabilidad, incluso de causalidad entre la medida que se restringe frente al efecto que se busca con la medida. Clarísimo, Alfonso. Muchísimas gracias. Este tema, la verdad es que se presta para hablar muchísimas más horas. Tú hablabas hace un momento de que la propia Convención Americana dice que no se puede discriminar en el ejercicio de las restricciones o las suspensiones, pero quizás esta pandemia nos hace replantearnos si es en verdad alguna discriminación. Por ejemplo, en Argentina, determinar el confinamiento exclusivamente de las personas adultas mayores. Si esto tiene, pues, como tú bien mencionabas, una base racional y proporcional. Yo creo que esto nos va a llevar a replantearnos muchas cuestiones a partir del derecho constitucional. Pero como te digo, es un tema que invita para discutir mucho más y aquí simplemente quiero agradecerte por compartir con nosotros, a las más de 131 personas que están inscritas en el curso, por escucharnos y eso. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés, nuevamente, y muchas gracias a todos por escucharme y por su tiempo en esta charla. Muchas gracias.
Que tengan todos buena tarde. Adiós. Hasta luego.